Hola, bienvenido. Les habla el profe Ricardo y la clase de hoy, ecuaciones exponenciales. El objetivo de esta clase será resolver ecuaciones con incógnitas en el exponente. Definamos ecuaciones exponenciales. Una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita aparece únicamente en los exponentes de una potencia. Veamos el ejemplo. 4 elevado a x más 1 igual a 8 elevado a x. Vemos entonces que la incógnita está ubicada en el exponente de estas dos potencias. Para resolver una ecuación exponencial, debemos igualar las bases y aplicar la siguiente propiedad de las potencias. ¿Qué dice esta propiedad? Si las bases son iguales, implica entonces que los exponentes también deben ser iguales. Entonces, para poder resolver estas ecuaciones exponenciales, vamos a tener que primero igualar las bases. Y una vez que tengamos igualadas las bases de estas dos potencias, vamos a poder trabajar con los exponentes por esta propiedad. Si las bases son iguales, implica entonces que los exponentes también deben ser iguales. Pero en el exponente, como hay un valor incógnito, me va a quedar una ecuación. Resolvamos el ejercicio número 1. 4 elevado a x más 1 igual a 8x. Tenemos que igualar las bases 4 y 8 que me queden como dos potencias, el 4 y el 8 que tengan la misma base. Revisemos entonces cómo podemos escribir el 4 y el 8 como potencias de la misma base. El 4 se puede escribir como potencia como 2 elevado a 2. El 8 se puede escribir como 2 elevado a 3. Ahí tengo entonces la posibilidad de reemplazar el 4 como 2 elevado a 2 y el 8 como 2 elevado a 3. Reemplazamos entonces el 4 como 2 elevado a 2 y el 8 como 2 elevado a 3. Y me queda entonces ahora una propiedad de potencia que debo aplicar, que es potencia de una potencia. Entonces aplicamos para estos dos lados de la ecuación, vamos a aplicar potencia de una potencia, es decir, conservo la base y multiplico los exponentes. Entonces la primera ecuación me quedaría 2 multiplicado por x y 2 por 1, 2. Y la segunda potencia quedaría 3 multiplicado por x y conservamos las bases. He logrado entonces ahora que mi ecuación exponencial tener las mismas bases. Si tengo las mismas bases, la propiedad dice que entonces los exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, mis exponentes deben ser iguales. Y lo que hago entonces es igualar los exponentes. Es decir, me va a quedar entonces 2x más 2 igual a 3x. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque tengo que las bases de las potencias son exactamente iguales. Por lo tanto, los exponentes también deben ser iguales. Pero tenemos una incógnita en el exponente y resolvemos entonces ahora la ecuación. Tenemos entonces que el 2 que está sumando va a pasar restando al lado derecho. Nos va a quedar la ecuación 2 igual a 3x menos 2x. Resolvemos entonces los términos semejantes y me queda entonces que x es igual a 2. Veamos el ejemplo 2. 3 elevado a 2 elevado a x más 4 igual a 1. Tengo que igualar bases. Igualar bases. No significa que el 1 lo multiplique por 3, sino que escribir el 3 o el 1 como una potencia donde los dos tengan la misma base. Entonces acá lo que podemos hacer es trabajar con el número 1. El número 1 lo puedo escribir como una potencia de base 3. Y esa es 3 elevado a 0. Entonces el 1 lo puedo reemplazar como 3 elevado a 0. De modo que me quede la misma base que tengo en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces reemplazamos. Al lado izquierdo no hacemos nada porque
no tenemos nada que resolver o propiedad de alguna potencia, pero sí el 1 lo vamos a reemplazar por 3 elevado a 0. Entonces mi ecuación tiene las mismas bases, eso implica entonces que sus exponentes deben ser iguales. Resolvemos entonces 2x más 4 igual a 0. Me queda una ecuación donde vamos a despejar el 4, que está sumando, pasa restando, al lado derecho, me quedaría 2x igual a menos 4, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo con el mismo signo al lado derecho. Me quedaría entonces x es igual a menos 4 sobre 2, menos por más menos, x es igual a menos 2. Y ahí está resuelta entonces nuestra ecuación exponencial. Veamos el ejemplo 3. 2 elevado a 4 menos x es igual a un cuarto. Entonces la idea es que el 2 y el 1/4 me queden con las mismas bases. Vamos a trabajar entonces con 1/4, porque el 4 sabemos que podemos expresarlo como una potencia de base 2. Entonces 1/4, el 4 yo sé que lo puedo escribir como 2 elevado a 2. Pero todavía tengo la base distinta. ¿Qué hago con 1 sobre 2 elevado a 2? Lo puedo escribir por propiedad de potencia como 2 elevado a menos 2. Entonces ahora el 1/4 lo vamos a reemplazar por 2 elevado a menos 2. Y me quedaría mi ecuación entonces 2 elevado a 4 menos x igual, reemplazamos 1/4, por 2 elevado a menos 2. ¿Qué obtuve? Bases iguales. Tengo las bases iguales, por lo tanto mis exponentes deben ser iguales. Trabajamos con los exponentes, 4x, 4 menos x igual a menos 2. El 4 que está sumando pasa restando. Al lado derecho me queda menos x igual a menos 2 menos 4. Resolvemos menos 2 con menos 4, menos 6, pero me quedó que la incógnita es negativa. Si la incógnita es negativa, multiplicamos por menos 1. Me quedaría entonces que x es igual a 6. La solución entonces a esta ecuación exponencial es x es igual a 6. Veamos el número 4. 2 elevado a 3x más 4 es igual a 4 elevado a x más 5. Entonces tengo base 2, base 4. Lo que debo es igualar las bases. El 4 entonces lo podemos escribir como 2 elevado a 2. De esta manera reemplazamos entonces. El 4 me queda 2 elevado a 2, pero todo este 4 estaba elevado a x más 5. Aplicamos propiedad, potencia de una potencia, solo al lado derecho. Me quedaría entonces 2 elevado a 3x más 4. Multiplicamos el 2 por el x, quedaría 2x, y el 2 por el 5, que quedaría 10. Que logré entonces que las bases fueran iguales. Entonces, mis exponentes entonces deben ser iguales. Y me queda la ecuación 3x más 4 igual a 2x más 10. Despejamos entonces la ecuación. El 2x que está sumando va a pasar al lado izquierdo restando. Y el 4 que es positivo va a pasar al lado derecho restando. Me quedaría entonces la ecuación 3x menos 2x es igual a 10 menos 4. Resolvemos entonces al lado izquierdo y al lado derecho. Me quedaría entonces x es igual a 6. Solución de la ecuación entonces x igual a 6. Veamos el número 5. Tengo b elevado a 2x más 1 por b elevado a x más 2 igual a b elevado a x 5x más 1. Entonces acá tenemos la posibilidad de que las bases son iguales, pero tenemos aquí una operación de potencias. Entonces no puedo igualar todavía, ¿ya?, sino que tengo que aplicar las propiedades de potencia. En este caso, la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. Por lo tanto, aplicamos esta propiedad, conservo la base, sumo los exponentes. Al lado derecho me queda exactamente igual, b elevado a 5x más 1. Resolvemos entonces la suma de los exponentes al lado izquierdo, y eso me va a quedar b elevado a 3x más 3 igual a b elevado a 5x más 1. Ahora sí tengo dos expresiones, una igualdad de dos potencias, donde las bases son iguales, por lo tanto puedo igualar mis exponentes.
Entonces tenemos 3x más 3 debe ser igual a 5x más 1. Resolvemos la ecuación. El 5x que es positivo pasa a negativo y el 3 que es positivo pasa negativo al lado derecho. Me queda la ecuación entonces 3x menos 5x igual a 1 menos 3. Resolvemos. 3 menos 5 menos 2, 1 menos 3 menos 2. Y este menos 2 que está multiplicando x pasa dividiendo pero con el mismo signo. Me quedaría entonces x es igual a menos 2 sobre menos 2, menos por menos más. Entonces la solución sería x es igual a 1. Solución de la ecuación entonces x es igual a 1. Veamos el problema número 6. Tengo 16 sobre 25, x elevado elevado a x más 3, 1,25 elevado a 4x más 1. Lo que podríamos hacer acá, en primer lugar, sería dividir 16 con 25 para ver cuánto nos da, si es que podemos igualar base. Si dividimos me da 0,64, por lo tanto no me sirve dividir 16 con 25 porque no voy a obtener las mismas bases. Entonces lo que vamos a hacer en el ejercicio es transformar 1,25 en fracción. 1,25 sería igual a 125 sobre 100. Simplificamos 125 sobre 100 lo más que se pueda. Una fracción irreductible sería 5 cuartos. Entonces 1,25 me queda como 5 cuartos. Y 16 sobre 25 podríamos expresarlo como potencia, como 4 quintos elevado al cuadrado. 4 quintos elevado a 2. Reemplazamos entonces, me quedaría entonces 4 quintos elevado a 2, que sería 16 sobre 25, pero esto estaba elevado a x más 3. 1,25 lo hemos reemplazado con 5 cuartos y esto estaba elevado a 4x más 1. Aplicamos propiedad de potencia al lado izquierdo, conservo la base, multiplico los exponentes, o sea, el 2 con el x y el 2 con el 3, y conservo la base y me quedan entonces 4 quintos elevado a 2x más 6, y al lado derecho 5 cuartos elevado a 4x más 1. Pero acá tengo 4 quintos y 5 cuartos. Las bases no son iguales todavía. Entonces vamos a tener que hacer otro cálculo o otra operación para poder igualar las bases. Vamos a seguir con este ejercicio. Vamos a continuar entonces tomando 4 quintos elevado a 2 quintos más 6 y 5 cuartos elevado a 4 quintos más 1. Entonces tenemos que las bases no son iguales y lo que vamos a hacer acá, si nos fijamos, tengo 4 quintos y 5 cuartos. Una es la inversa de la otra. Por lo tanto, aplicando propiedades de potencia, yo puedo tomar el 4 quintos, considerar que 4 quintos está elevado a 1, y aplicar una propiedad de potencia de escribir el inverso de esta fracción, que sería 5 cuartos elevado a menos 1. Entonces ahí yo puedo reemplazar 4 quintos por una potencia de base 5 cuartos, pero elevado a menos 1. Reemplazamos entonces 5 cuartos elevado a menos 1, pero todo eso estaba elevado a 2x más 6. La segunda parte de la ecuación nos queda igual. Aplicamos propiedad de potencia en este caso, multiplicación de los exponentes. Multiplicamos los exponentes, me queda 5 cuartos, mantengo la base, menos 1 por 2, menos 2x, menos 1 por más 6, menos 6. Y ahora sí he logrado obtener las bases igual. Entonces en este caso, cuando tenía 4 quintos y 5 cuartos, puedo aplicar la propiedad de potencia de escribir el inverso de la fracción, elevándolo al exponente negativo y dando vuelta a la fracción. Aplicamos propiedad entonces, si las bases son iguales, los exponentes son iguales, me queda entonces menos 2x menos 6 debe ser igual a 4x más 1. Resolvemos la ecuación. El 4x que es positivo pasa al lado izquierdo negativo y el menos 6 que es negativo pasa al lado derecho positivo. Y me quedaría entonces menos 2x menos 4x igual a 1 más 6. Resolvemos entonces, menos 2 y menos 4 serían menos 6, 1 más 6 serían 7. Menos 6 está multiplicando a x, por lo tanto pasa dividiendo con el mismo signo. Y me quedaría entonces x es igual a menos 7 sextos. Ese negativo del 6 que quedaba en el denominador podemos pasarlo perfectamente al numerador. Y me queda entonces menos 7 sextos.
En resumen, entonces, tenemos que una ecuación exponencial es aquella que tiene su incógnita en el exponente. Para poderla resolver, vamos a tener que aplicar una propiedad de las potencias que dice que si tengo potencias de igual base, sus exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, para resolver esta ecuación, tengo que primero igualar las bases. Es decir, igualar la base 9 y la base 27 a una potencia que tengan la misma base. El 9 yo lo puedo escribir como 3 elevado a 2 y 27 lo puedo escribir como 3 elevado a 3. Después de eso, revisar el ejercicio si hay alguna propiedad de potencia que yo deba resolver. En este caso tengo potencia de una potencia, es decir, tengo que multiplicar los exponentes, aplicamos la propiedad, y me va a quedar 3 elevado a 2x más 2, y al lado derecho 3 elevado a 3x. Y ahora puedo aplicar la propiedad. Si las bases son iguales, significa entonces que los exponentes deben ser iguales. Y me queda entonces una ecuación que sería en este caso 2x más 2 igual a 3x. Resolvemos la ecuación y obtenemos entonces el resultado de la ecuación exponencial. Eso entonces con respecto a la clase de ecuaciones exponenciales. Nos veríamos en una próxima clase. Que estén bien.